no aparecen, nos tienen que dar los valores. En este caso, tenemos que, ustedes anótenos ahí, que la X, en el orden, la X sub 1 va a tener un valor de 2. La X sub 2 tiene un valor de menos 1. La X sub 3 tiene un valor de menos 3. La X sub 4 tiene un valor de 4. Y la X, el quinto valor, X sub 5, tiene un valor de 3. Con esos valores vamos a trabajar. Ahí ustedes ya tienen las operaciones. No las voy a realizar todas porque esto ya lo ejercitamos la semana anterior. Bueno, la primera sumatoria que aparece ahí tienen ustedes en la número 1, tienen la sumatoria de X. Pero ahora dan cuenta que no aparecen los límites, o sea, solo aparece la operación. Entonces, en este caso, solo colocan los valores en el orden. Como es la suma de los valores, sería 2 más, podemos colocarlo entre paréntesis porque es negativo, ya sabemos que este nos va a quedar negativo, más menos 3 más 4 y más 3. Y aquí ya colocamos el resultado. Ustedes me dicen cuánto les da. El resultado es 5, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, así vamos analizando cada operación. Cada operación pues tiene alguna diferencia de las anteriores. ¿Va? En este caso tenemos la otra sumatoria. Acá tenemos que son los valores, pero están al cuadrado. Entonces vamos a trabajar lo mismo. Con los positivos no hay problema. Los pueden anotar 2 al cuadrado, luego más menos 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Aquí podemos hacer las operaciones indicadas. Entonces nos da 4. Aquí nos va a quedar positivo porque menos por menos da más 1. Aquí les va a quedar 9. Más 16. Más 9. Y la respuesta sería 39, ¿no?
Hay algunas operaciones que tienen alguna explicación o alguna operación bastante más complicada. Por ejemplo, vamos a ver en la número 5. Ustedes tienen que interpretar lo que indica la sumatoria. Esta número 5 dice x menos 2 al cuadrado. Bueno, aquí lo pueden trabajar ustedes. Acá, fíjense, pues, si es, aquí en este caso, sería entre paréntesis, vamos a colocar la x, que es el primer valor, vale 2 menos 2 al cuadrado en la suma. Luego la otra es menos 1 menos 2 al cuadrado más la otra x vale menos 3 menos 2 al cuadrado. 4 menos 2 al cuadrado y 3 menos 2 al cuadrado. Bueno, efectuando las operaciones indicadas, aquí sería 0 al cuadrado, que va a quedarnos en 0. Más, aquí nos da menos 3 al cuadrado. Aquí les da menos 5 al cuadrado. Aquí les va a quedar 2 al cuadrado. Y en esta 1 al cuadrado. Realizan los productos o potencias. Entonces aquí quedaría 0 más 9 más 25 más 4 más 1. También da 39, ¿verdad? Igual que nos dio acá.
Y así tendríamos que resolver las otras, ¿verdad? Fíjense que las que vimos las semanas anteriores, aquí nos aparecían los valores desde dónde y el límite inferior y el límite superior. Y aparecía la operación a realizar. Entonces, si era del 1 al 5, trabajamos desde el número 1 hasta el 5. Pero acá son de sumatoria y nos dan los valores previamente para poder trabajar. Entonces ya nos guiamos por los valores que nos den para trabajar. En este caso, son 5 valores. Vean el resto de operaciones que están ahí y vean si ustedes tratan de observarlas y ver si las interpretan o qué es lo que tienen que hacer. En la número 7, no sé, puede hacer error de impresión. Dice x menos 5, paréntesis, y hay un 2 que está multiplicando. No sé si en determinado momento ese 2 pudo haber sido un exponente 2, ¿verdad? Entonces, si fuera así, es una operación igual que la 5, ¿verdad? Ahora, si fuera multiplicado por 2, hay que hacer x menos, cada valor de x por menos 5 y lo multiplican por 2. Y cada valor hay que hacerlo así y al final hacen la sumatoria. Se los explico porque puede ser de las dos formas, ¿verdad? Yo más creo que porque ese 2 como constante, si fuera multiplicado por 2 tendría que estar al inicio. 2 y paréntesis x menos 5, ¿verdad? Pueden hacerlo de las dos formas ustedes, como cuadrado o como una constante 2. No sé si tienen duda de alguno de los otros o los interpretan correctamente ustedes para poderlos efectuar. Bien, entonces ahí estamos. Ustedes las pueden resolver. Fíjense que luego ya viene el tema que son las distribuciones. En la distribución se refiere a los datos que tenemos para agruparlos o para representarlos en tablas. Los datos que damos en esta forma como está acá, ¿verdad? Estas son tablas. Y una distribución dice cuando se hace la agrupación de las observaciones obtenidas en una investigación de las características que nos interesa analizar, es necesario primero establecer el criterio de ordenación para hacer la distribución. Una distribución o tabla, ¿verdad? Pero decía que estas son tablas, estos datos aparecen en tablas. Luego vamos a ver también lo que son las gráficas. Una distribución o tabla de frecuencias es un formato que el estadígrafo usa para organizar y resumir sus datos. Al hacer una distribución de los datos podemos clasificar la información obtenida en forma. Bueno, aquí tenemos diversos criterios según el tema que estemos trabajando, ¿verdad? Tenemos cronológica o histórica. Esta va por años. Cuando es del tiempo, ¿va? Cronológico. Y esto se da
aquí tenemos, por ejemplo, los censos y el dato lo obtenido, ¿verdad? Por años. Según se establecía cada ciertos periodos, ¿verdad? Cada 10 años, ¿verdad? Entonces, cuando es en relación al tiempo, es cronológica. Veamos acá. Dice cronológica o histórica, ¿verdad? Dice en esta clasificación tomaremos como base la agrupación de algún atributo o cualidad de los elementos que se van a analizar. Ejemplo, dice mujeres que laboran en una maquiladora según su estado civil. Bueno, pues es en cuestión de tipo histórico, ¿verdad? En este caso, pues podría ser también los empleados que puedan tener por cierto departamento, por semestre o por mes o por cada 5 años, ¿verdad? La geográfica se refiere a cuestiones de posición de acuerdo a ubicación de los lugares, países, zonas, barrios, regiones, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, como es geográfica, aquí está por países, puede ser por departamentos, puede ser por zonas, si estamos en un lugar, o puede ser por región, ¿verdad? Cuantitativa, numérico, ¿verdad? Por medio de escalas, de intervalos en variables continuas. Cuando es de variable continua, es que vemos que el valor en donde termina una agrupación, inmediatamente el siguiente intervalo, ¿verdad? Aquí son, vamos de 750 a 799 y luego sigue 800, 849 y así. Siempre hay un espacio, pero acá hay valores que se quedan, por ejemplo, si hubiera un valor entre el 849 y el 850 que puede haber, ¿verdad? Como que no habría espacio para ubicar. Bueno, esto sería cuantitativo y lo manejamos en intervalos cuando nos dan límites. Pongamos en edades de las personas que puede ser de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a... Sí, nos van dando intervalos, ¿verdad? Que son cuantitativos. Bueno, ahí tenemos, dice, presentación de la información en cuadros numéricos. ¿Qué son las tablas? ¿Verdad? Vamos a ver cómo elaborar una tabla. Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Verdad? Tenemos los datos que obtenemos de la investigación, todo lo que nos dio como respuesta de lo que nosotros investigamos, y entonces ya podemos llegar a formar nosotros esto tomando en cuenta estas características. Dice, el cuadro debe ser sencillo. Si en un informe estadístico se tienen 2 o más cuadros, se deben numerar. Se debe poner el título del cuadro en el que se debe ser claro y conciso, que corresponda a las interrogantes: ¿qué, cómo, dónde, cuándo se hizo? El título debe separarse del cuadro y debe colocarse en la parte superior. El cuerpo del cuadro corresponde a la parte numérica, información y contenido. Columna principal es aquella en que se anotan las categorías. Hay un encabezado de las columnas en el que se explica el objeto de cada una de las columnas. El cuadro se cerrará por encima y por debajo. Se debe especificar las unidades de medida utilizadas para la descripción de las características. Ejemplo, si es en dinero, debe especificarse la moneda.
Bien, se debe utilizar un espacio debajo del cuadro para hacer la referencia al origen de los datos. Para elaborar un cuadro se debe planear el tamaño, las columnas y la distribución de la información por orden de importancia. No es necesario que sea un orden alfabético o sea un orden específico. Pongamos si regresamos nosotros a las tablas que teníamos acá, es que aquí solo tenemos dos columnas, pero de acuerdo al proceso estadístico podrían surgir más columnas. Aquí tengo 2, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7. Hay tablas, ¿verdad? O presentación de la información en cuadros numéricos que pueden tener hasta 10, 11, 12 columnas. Entonces por ejemplo acá, miren pues, este título dice, los salarios semanales de 76 empleados de un supermercado. Ahora aquí, porque son cuestiones de estudio, no nos especifican, ¿verdad? Pero podríamos, si no tuviéramos que elaborar un cuadro de resultados de un curso, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el establecimiento educativo, el grado y la carrera, ¿verdad? Y luego acá, pues, en el encabezado, cada columna debe tener el título de lo que representa cada valor que aparece bajo este encabezado. O sea que aquí están los salarios. Entonces, sabemos cuáles van a ser los salarios y cuántas personas están recibiendo dicho salario establecido acá. A esto se le llama intervalo, ¿verdad? O datos. Pueden ser datos simples o pueden ser agrupados. Aquí son datos simples. Y aquí cuánto aparece. Entonces a esto se le llama frecuencia. Estos son los datos y normalmente se representan con una letra X. Y las frecuencias las veces que aparece el dato, ¿verdad? Bien, veamos acá ahora. Fíjense que una distribución de frecuencias, por ejemplo, si ahorita tuviéramos la oportunidad de tener los resultados de matemática de primero básico, secciones A, B y C, ¿verdad? Entonces vienen y están todos los resultados por el alumno que aparece en el listado, puede ser por orden alfabético, por su apellido, o puede ser por el nombre, puede ser por lugar de donde procede. Pues la cuestión es que nos dan listados y nos dan una serie de resultados. Dentro de esos resultados nosotros podríamos ver, si fueran los alumnos de primero básico, su resultado de matemática en el examen, bloque 1, y vamos a encontrar en distinto orden y todos los valores, ¿verdad? Pero como en estadística no interesan los nombres, interesan resultados. Entonces una forma de ordenarlos puede ser del menor punteo al mayor. Del menor punteo al mayor. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es buscar. Si nos dan un listado de valores, vamos a colocar por acá. Tenemos este listado de valores. Dice, acá tenemos un ejemplo. Dice organizar en una distribución de frecuencias simples los punteos obtenidos en un examen de estadística por 30 alumnos. Estamos bien. Hay 30 alumnos porque hay 6 filas. 5 filas de 6 cada una. 30. Bueno, lo primero que podemos hacer es ordenarlo del punteo más pequeño acá.
del menor al mayor. Bueno, entonces, este es un proceso bastante tardado, porque aquí son solo 30, pero imagínense que estemos investigando a 1000 personas o a 5000 personas o a 10,000 personas, ¿verdad? Bueno, es cierto, ahora hay facilidad, ¿verdad? Con tanta tecnología, solo vamos a introducir la información y le pedimos qué es lo que queremos y la máquina lo va a hacer solito, ¿verdad? Pero veamos cómo es ese proceso. Entonces aquí tenemos 30 datos. Entonces se busca cuál es el menor y el menor es 45 y el mayor es 88. Entonces vamos a ordenarlo del 45 al 88, pero lo vamos a escribir. Solo hay un 45, pues buscamos, si no hay más 45, lo buscamos. Lo que podemos ir haciendo es que vamos a ir tachando. Buscamos dónde está el 45 por acá, donde esté el 45, lo ordeno. Coloco 45, pero lo voy a tachar por acá. Aquí está, que ya lo coloqué. 45. Luego buscamos, el que sigue es 48. Hay que buscar, si solo hay un 48, lo tachamos. Buscamos si no hay más 48. ¿Verdad? Si hay más, los ponemos. Acá el 50 solo hay uno, pero el 53, miren, ya hay dos. ¿Verdad? Hay dos. El 55 lo buscan y se van a dar cuenta que hay uno, 57, hay dos, 58 hay tres, que el 60 aparece 4 veces, ¿verdad? Pero hay una manera, pongamos, de ordenarlo, se le llama tarjado, que es ir haciendo así como los votos, que ustedes van haciendo rayitas, ¿verdad? Cuántas veces aparece. Y los van ordenando, porque esto es lo que van a trasladar a la tabla. Entonces, cuando colocamos ya en la tabla, el 45, su frecuencia es 1, porque solo aparece una vez. El 48, su frecuencia va a ser 1. Pero, por ejemplo, el 60 aparece 1, 2, 3, 4 veces. Su frecuencia simple va a ser 4. Vamos a ver si están por acá aquí aparecen, miren. Aquí aparece la tabulación, el 45, solo 1. Es la frecuencia simple. Aquí esto lo van haciendo ustedes como cuando van marcando votos. Cuando van marcando, eso es lo que le llamamos tabulación. Algunos le llaman tarjado. Van marcando por cada vez que aparece una rayita. Aquí no aparece ninguna más de 5, pero si hubiera una de 5, 4 rayitas y una diagonal para hacer 5. Va a haber casos que van a haber 10, 15, 14 frecuencias. Y esta es la frecuencia. En el cuadro ya para presentarlo, no aparece esta tabulación o tarjado. Solo aparece el dato y la frecuencia. El dato y la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Las veces que aparece el dato. ¿Qué significa? Que el 45 solo aparece una vez. ¿Qué significa esto? 3. Que el 58 aparece 3 veces. Que el 60 aparece 4 veces. Pero eso se van a dar cuenta ustedes cuando ya han hecho toda la tabulación. Y aquí ya aparece lo que estamos trabajando en la suma. La suma de las frecuencias. Por favor, esta F me la hacen minúscula, ¿ven? Minúscula. Esta va a ser minúscula. Y aquí tenemos la sumatoria de todas las frecuencias. Como eran 30 estudiantes, no puede ser otro número más que 30, ¿verdad? Si hubieran sido 45 estudiantes, al sumar las frecuencias obtenidas, tiene que dar
el número de estudiantes. Bueno, en el cuadro o tabla solo va a aparecer el punteo y la frecuencia. Recuerden que es con letra minúscula. ¿Oye? Ahora aquí nos aparece otro título. Distribución de frecuencias acumuladas. Distribución de frecuencias acumuladas. Y en la tabla va a aparecer, fíjense, va a aparecer, aquí puede aparecer solo una X o bien puede aparecer punteos. Aquí F, frecuencia simple, solo la F. Y en la otra columna va a aparecer FA, frecuencia acumulada. ¿Cómo obtenemos la frecuencia acumulada? En la primera fila colocamos la frecuencia que aparece, que sería 1, y luego la vamos sumando. Y la vamos sumando. Entonces aquí colocamos 1 en la primera fila. Si el 45 aparece 3 veces, aquí fuera 3, colocamos 3. Y de ahí ese 3 lo sumamos con este para la otra fila. Pero como aquí es 1, 1 más 1, 2. Luego el 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 1, 6. 6 más 2, 8. Y así hasta llegar a la última, acá, que sería 30. Vamos a ver, tenemos por acá una frecuencia acumulada. Aquí está. Aquí está la frecuencia acumulada. Miren pues. La primera fila, la FA, se coloca 1. Luego sumamos este 1 con este 1, da 2. Luego 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 1, 6. 6 más 2, 8. 8 más 3, 11. Y así nos vamos hasta llegar a esta última, que llegamos con el 30, que es la sumatoria. Esta es la frecuencia acumulada. Miren, pues la tabulación solo sirve para obtener cuántos datos hay de cada uno. Ahora, con fines estadísticos, ¿para qué nos sirve? Bueno, esta es una tabla, le podríamos llamar, es una tabla que está bastante estirada, ¿verdad? Porque los punteos los fuimos colocando de esta forma, pero cuando uno quiere simplificar o reducir, los agrupa. Y entonces les va a servir. Por ejemplo, veamos, y que por cierto está bastante pareja en cuanto a los datos. Pero pueda darse el caso de que normalmente en los punteos más bajos van a estar las frecuencias más bajas. Y en los punteos más altos van a estar también las frecuencias más bajas. Es decir, que se entiende que que en un proceso normal de que los punteos más bajos sean pocos, y se entiende que los punteos más altos también sean pocos. Y la parte más gruesa de todo el estudiantado va a estar en un tipo de promedio, ¿verdad? En la parte media del punteo. Entonces, vamos a decir, nosotros encontramos alumnos que perdieron de una clase que es clase normal, puede ser que perdieron 3, 4, 5.